todavía podemos encontrar. Y bien, desconocemos si eso sea parte de... En Nuevo León, las autoridades estatales anunciaron que el próximo 30 de septiembre el penal del Topo Chico dejará de operar. Hay que decirlo, es un penal con una historia terrible. Por aquí podemos ver cómo las celdas tenían increíblemente un espacio súper reducido, lo cual hacía prácticamente imposible para muchísimos reos el poder dormir siquiera. Incluso se estipulaba que dentro de las celdas hubiera alrededor de hasta 17 o 18 internos dentro de una celda. En algunas celdas se comenta que hubo hasta capacidad sobrellena de hasta 20, 22 reos. Son en celdas persona. muy chiquitas, como se puede ver, son celdas de 2 por 2 metros. Entonces imagínense, literalmente solo lo de un colchón, y como bien comentan, eran celdas que estaban con máximo 25 o 20 Y personas. como podemos ver, pues podemos ver también la magnitud del clasismo que había dentro del penal, y que pues solo algunos reos eran aptos para poder tener como tal una cama, a diferencia de otras que estaban prácticamente hechas de puro cemento. Aquí podemos ver que es una base de una cama, o lo que se le conocía como una cama. Imagino que era de alguien importante dentro del penal. Vemos que tiene hasta su propio baño, tenía puerta, tenía privacidad, cosa que pues en muchos penales definitivamente esto no se ve. Y ahorita sale un muerto de la verdad. De hecho está tapada. Acá, acércate. Se alcanza a apreciar por ahí. Se alcanza a ver por ahí lo que es el baño. Cuando en realidad el deber ser es que no tuvieran un espacio privado. Pues aquí vemos que en efecto había reos que tenían su propio espacio privado. Podemos ver la altura del techo de la habitación, y es bastante corta, y pues en realidad es algo súper reducido. Será que 2 por 2 metros aproximadamente, y de altura debe ser como 2 metros. Podemos ver que está prácticamente muy Desmantelado. muy desmantelado. O sea, literal, está todo desmantelado bastante. Y también que estas eran las regaderas comunes para todos los reos, área de baño para todos los reos. Y vemos que incluso esta era una parte donde quiero pensar que los reos podían lavar sus prendas, su ropa, y pues aquí es donde tenían prácticamente todo. Vemos que aún se pueden encontrar ciertos artículos que los reos utilizaban para poder llevar a cabo la limpieza sociopersonal. Hay incluso espejos donde pues prácticamente ellos los utilizaban para poder. Incluso Aquí, vemos que hay imágenes de secta religiosa, es decir, de la Santa Muerte. no, justo es lo que iba a comentar. Aquí en este penal, la mayoría, o si no es que todos, son fiel creyentes de la Santa Muerte, o son muy creyentes. Aquí es muy común que nos podamos encontrar cosas relacionadas con la Santa Muerte, ya que era pues a lo que le tenían devoción las personas que estaban privadas de su libertad en este sitio. Miren, como podemos ver, todavía podemos encontrar objetos, ¿no? Porque posiblemente eran de los reclusos aquí, tenis, se veía que fumaban, juguetes, basura. E incluso podemos ver que tenían hasta una repisa hecha por ellos mismos, donde pues podían tener artículos personales de ellos. Como les comentaba, aquí había mucha libertad de que los reclusos pudieran hacer lo que quisieran, porque como tal no había seguridad por parte de las autoridades. Esto era liderado por bandas delictivas, y como podemos ver en todas las celdas tenían la libertad de poderlas adornar, por así decirlo, a su gusto. ¿Sale? Cada celda pues estaba pintada como la gente pues quisiera, y pues aquí yo creo que practicaban varias religiones o creencias.
y también le hacían alusión pues a lo que ellos creían. De hecho, aquí mismo en este mismo penal, se encontró un altar a la Santa Muerte extremadamente grande, donde pues hacían alabanzas, se encontraron armas, droga y muchísimas cosas al momento de cerrar el penal. Se hizo un cateo, en cateo del motín que hubo años atrás, previos al cierre de este penal, se encontraron muchísimas cosas ilegales dentro de este penal. Y fue una de las razones por las cuales se tomó la decisión de cerrar este centro penitenciario. Al día de hoy han pasado 4 años desde que se cerró este centro penitenciario. Parte de lo que era el penal fue destruido para que dentro de lo que era el penal se construyó o se realizó un parque social llamado Libertad, donde pues las familias vienen con sus pequeños y el parque pues es de juegos y demás. Esta parte del penal estaba conformado de 2 niveles para los reos y según lo que hemos contado hasta ahorita eran como aproximadamente 24 celdas únicamente en este espacio, en este, se podría decir, corredor, donde vivían muchísimos reos. De hecho, había una sobrepoblación extrema dentro de aquí. Aquí podemos ver que aquí había incluso mesas. Pues aquí es el área del comedor, Aquí hay güey. una mesa, aquí hay una área tipo de comedor. Están las escaleras para subir al siguiente nivel. Es el área del comedor El donde área de todos los comedor. reclusos se reunían por sus alimentos. Quiero suponer que cada una de estos espacios era donde se servían o donde se cocinaban dichos alimentos que eran proporcionados pues a los reos de esta prisión. E incluso, como podemos ver, aún así son alrededor de 4 corredores, 3, 4 corredores los que hay actualmente en esta área y podemos ver y observar que únicamente hay 3 comedores, 4 comedores. Entonces, si era como que súper reducido hasta la parte de consumir sus alimentos, a la hora de consumir sus alimentos, pues era prácticamente muy pequeño y reducido el espacio. Queremos pensar que los reos salían no juntos, sino los dividían en ciertas secciones para poder consumir sus alimentos. Me imagino que tenían su determinado tiempo por cada sección para poder salir y consumir sus alimentos. Esta parte queremos pensar que pudiese ser tal vez la cocina. Vemos que también es un espacio muy reducido donde pues prácticamente queremos pensar que es el lado donde se cocinaban, el lugar donde se cocinaban los alimentos y se servían. Vemos que es también súper reducido el espacio ahí dentro. Podemos ver que hay lugares e incluso hay muchísimas cosas de los reos que estuvieron viviendo aquí durante años, cosas tiradas, hay prendas de los mismos reos, sigue habiendo camisas, pantalones, shorts, ropa interior y muchísimas otras cosas que pertenecían a los reos. E incluso aquí podemos ver que hay hasta una pequeña figura que se pudiese pensar que perteneció a los mismos reos recluidos en este centro penitenciario. Son cosas que se quedaron, que no les dieron tiempo ni la libertad de poderse llevar este tipo de cosas al momento de que los trasladaron. Muchos de los reos que estuvieron recluidos en este penal fueron trasladados a un nuevo penal que se realizó en el centro penitenciario de Apodaca y que se encuentra aquí mismo en Nuevo León, y pues posteriormente ese mismo centro penitenciario se le denomina que iba a tener un poquito más de seguridad y garantía de vida para los internos, ¿no? Un poquito más de igualdad, porque cabe recalcar que aquí había muchísima desigualdad, prácticamente quien tenía es quien podía. Ver que algunas celdas tienen más espacio para dormir que otras, pero hay unas que de plano únicamente tienen, hay algunas que nada más tienen una sola cama para poder dormir. Como podemos ver, está literal
literalmente es algo grande. Se comenta que incluso cuando recluían, que traían nuevos presos a este centro penitenciario, cuando ya estaba sobrepoblado, muchas de las veces los reos dormían bajo las camas, literal, en esa parte, los echaban a dormir, allá otros dormían parados, y muchos comentan y dicen, muchos reos que estuvieron recluidos, que incluso dormían y pasaban las ratas por su cuerpo, ¿no? Por un lado, se les subían las ratas en la noche. Entonces, dicen que definitivamente era un infierno el poder sobrevivir aquí en este centro penitenciario. Se siente la vibrilla pesada, ¿no? Así, ¿no? Sí, de hecho se siente así como que Muy denso el muy, ambiente. muy denso el ambiente, se escucha medio denso el ambiente dentro del centro penitenciario. Estamos ingresando en la parte de arriba para ver qué es lo que encontramos exactamente. Se comentaba que aquí pues había pues exclusividad, ¿no? En algunas celdas se llegó a encontrar pues compartimientos secretos, así como también cajas de seguridad donde podían guardar dinero o algunas Como pueden pertenencias de ver, los aquí a reos. diferencia de otras celdas, está con azulejo todo por completo. Ese es un lujo aquí en la cárcel, ya que como pudieron ver las celdas anteriores, era pues piso de cemento normal, ¿vale? Y aquí está incluso hasta con azulejo. Prácticamente pues esto era, como lo comentaba ya antes, un lujo, y pues prácticamente era un lujo que solamente unos cuantos podían darse. Como podemos ver, tenemos repisas, tenemos instalaciones eléctricas más sofisticadas. Esta puerta o esta ventanita, queremos pensar que muy probablemente era algún tipo de caja fuerte, ropero, entonces muy probablemente esto O perteneció a incluso alguien. podría haber estado conectado con otra celda y por ahí se pasaban o se comunicaban. Informaciones, correcto. E incluso vemos que en la parte de abajo había un compartimiento, un muro, que pues fue tapado, Un mono. pero pues vemos que ahí estaba. Las camas, algunas camas están hechas con Las camas están hechas acero. de tipo acero, a lo mejor, tipo de PTR, hierro, no sabemos, pero sí se ve que eran demasiado resistentes. Incluso se ve que aquí en esta parte de la cárcel pues había eh, pues más conectores de los debidos, los permitidos, porque entendido creo que nada más algunas tenían uno o dos conectores, o a veces había celdas que no tenían absolutamente nada, como podemos ver aquí había 4. Entonces pues se puede ver, ¿no?, la exclusividad con la que vivía la persona que vivía en esta parte. Quiero hacer mención de las puertas. Las puertas realmente son muy pesadas a una puerta convencional. El tipo pues es acero, pero realmente es un acero muy pesado. Muy, muy pesado incluso. E incluso podemos ver que hasta la curvatura de esta celda es totalmente única, porque prácticamente era una celda con total privacidad, en la que si tú entrabas o llegabas e intentabas ver lo que estaban haciendo reos de aquí de la entrada hacia el fondo, pues no se veía, precisamente por, este, por esta pared que hay aquí, Se oyó, güey. que prácticamente les daba total libertad para poder pasar desapercibidos. De este lado vemos que hay algunos muebles. Tengo yo la idea de que probablemente esta celda haya sido de algún recluso con privilegios o de algún líder delictivo. Si vemos del lado izquierdo, hasta tina tenía en el baño, entonces seguramente sí era de alguien con poder dentro de este penal. Como podemos ver, pues esta celda en particular tenía partes, tenía closet, tenía una tina de baño. O sea, literalmente esto era increíblemente un lujo de celda, un lujo vivir aquí, más que otra cosa, pues era prácticamente un lujo. Podemos ver que incluso hasta un azulejo de distinta forma, pareciera que lo mandaron a hacer a la medida. Y pues miren, había incluso una rejilla que daba hacia el exterior para que pudiera pasar luz con total libertad. Wow, esto es impresionante, es increíble totalmente.
incluso ya la misma gente de aquí empezó a saquear lo que es el sistema eléctrico. Sistema eléctrico y todo. Yo pues, quiero suponer que aquí había hasta cámaras, ¿no?, conectadas. Muy Si pueden probablemente, ver, es había correcto. conectividad para cámaras, daban a la luz y aquí iba colocada la cámara. Para poder cuidar a quien estaba aquí. Pues ahí desconocemos si eso sea parte de una recámara o de alguna sala, algún sofá, pero la verdad que estaba muy amplio, se pudiera dar a entender que esto incluso eran prácticamente 2 celdas juntas. ¿Esto como para qué era? Mira, son nudos, realmente son nudos de alguien que sabe hacer nudos, no son unos expertos, pero ¿para qué? Tengo curiosidad como para qué los ocupan. Los utilizaban. Siguen estando aquí. Muy probablemente también pudiese ser que los usaban para colgar algún tipo de ropa cuando lavaban, pero pues no hay como que algo que nos pueda sacar de esa duda. Recalco, no todas las celdas son grandes como la que acabamos de ver hace un momento. Muy probablemente eran de los líderes, líderes pues delictivos, ¿no? Que habitaban en esta cárcel, en este centro penitenciario. Me imagino que se dividía por secciones. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo las celdas son un poco más chicas. Sin embargo, no contaban con baño, no contaban con... Y, o sea, hago nuevamente mención a que ellos los podían, pues, modificar a su antojo, ¿verdad? Decorar a su antojo. ¿Por qué? Porque ahí vemos una ardillita. A placer de ellos, prácticamente tenían evidentemente la habilidad de poder ingresar cualquier tipo de pintura o accesorio dentro del penal. Claro que no todos, pero quienes podían, evidentemente podían hacer uso y modificación de la celda y de la cárcel a su gusto. Son celdas muy pequeñas, de 2x2. Vemos que esta celda era muy similar a las que vimos, un poquito más pequeña, pero sigue siendo una celda de un tamaño grande a comparación de cómo legalmente se les tenía permitido vivir a los reos. Y para alguien privilegiado. Porque Entonces, pequeños detalles como el piso. Sucedió lo del atentado, prácticamente lo del motín, en aquellos años previos al cierre de este centro penitenciario. Se descubrió que muchos reos tenían cosas escondidas debajo de muchos compartimientos. Muchas de las veces los mismos oficiales que entraron aquí al centro penitenciario cuando sucedió el motín encontraron muchísimas cosas debajo del concreto. Se dice incluso que gente dentro del mismo penal desaparecía y que incluso aquí posiblemente haya muchas fosas clandestinas de gente desaparecida en Nuevo León en general. Pues cabe mencionar que hay muchos reos que podían salir y entrar del penal a la hora sí que ellos quisieran, ¿no? Sí, menciono que alrededor del penal hay casas, Aquí incluso podemos percibir que el olor es realmente horrible, o sea, literal es un olor inexplicable, a pesar de que han pasado tantos años de que el penal fue cerrado, aún sigue existiendo un olor realmente feo, o sea, fétido a más no poder, es un olor realmente indescriptible. Queremos pensar que es por todas las prendas que hay aquí sucias, dejadas y olvidadas por los reos, pero realmente es algo horrible, muy desagradable. Muchísimos reos desaparecieron de ese centro penitenciario. Prácticamente había personas que comentan que tenían aquí familiares recluidos en ese centro penitenciario y de buenas a primeras dejaron de saber de ellos, entonces pues prácticamente ellos venían y pedían información acerca de sus familiares y lo único que les decían a muchos de los familiares de los recluidos es que los mudaban para otros penales en otros estados. Esa era la versión que le daban dentro del centro penitenciario. Mismos familiares
comentan que preguntaban en distintos penales de ciertos estados y jamás les supieron dar respuesta. Entonces, lo cual queremos pensar que hubo muchísimos desaparecidos en este centro penitenciario. E incluso vemos que en esta parte de la celda hay compartimientos donde muy probablemente se compartían algún tipo de objetos o algún tipo de cosas del exterior, porque vemos que esta celda da hacia el exterior por algún medio, algún canal de tubo. Esta celda da lo que anteriormente era el patio. Incluso había custodios que no podían hacer absolutamente nada, puesto que el penal tenía el control total y máximo del centro penitenciario. Había reos que incluso mandaban a los custodios dentro de este penal. Prácticamente era un penal sin ley. Se manejaban lo que era sustancias ilícitas. La parte del comedor era otra gran forma de poder contribuir o de poder recaudar dinero, puesto que había tiendas dentro del centro penitenciario, y no precisamente del Estado, sino de los mismos reclusos que tenían el control dentro de este penal, pues son los que tenían las concesiones dentro del penal para poder distribuir sus alimentos. Y posteriormente también el cobro de piso dentro de estas instalaciones era una práctica muy común dentro del penal, puesto que con el simple hecho de poder vivir dentro del penal tenías derecho a pagar piso. Este penal estaba liderado por bandas delictivas y fue por eso que se decidió cerrar en el 2019. En 2019 el penal estuvo abierto desde 1943 y en el 2019 se toma la decisión de cerrar el penal a raíz del motín que hubo en el 2016.